Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y les traigo este pequeño ejercicio que me acaba de llegar, un bonito regalo de los amigos del Perú. Y bueno, qué mejor que compartir este regalo, y dice lo siguiente: en la planta concentradora pateando piedras se trabaja con un circuito de flotación Raffer compuesto por 4 bancos en forma paralela. Cada banco posee 7 celdas en serie de 130 metros cúbicos cada una. El flujo másico de pulpa que ingresa a este circuito es de 4.000 toneladas por hora. Y bueno, esta pulpa posee un porcentaje de sólidos de 38%. Además, se sabe que la ley de la alimentación que ingresa al circuito de flotación es de 1% de cobre. Por lo tanto, se nos pide determinar el inciso A, el caudal de pulpa que ingresa al circuito, considerando que la densidad del mineral es de 2.7 toneladas por metro cúbico. El inciso B, determinar la ley del concentrado. Por supuesto, nos piden considerar que las colas o los relaves, ¿cierto?, se pierden 4 toneladas por hora de cobre, y sin embargo, la ley en las mismas colas, ¿cierto?, es de 0.3% de cobre. En el inciso C nos piden estimar el tiempo de residencia, ¿cierto?, que le tomaría a toda esta pulpa permanecer en el circuito. Y el inciso D finalmente nos piden calcular, ¿cierto?, un nuevo porcentaje de sólido, ¿cierto?, y por supuesto una nueva densidad de pulpa si es que se agregan 500 metros cúbicos por hora de agua, ¿cierto?, a este circuito. La verdad, muy interesante este ejercicio, así que comencemos, ¿cierto? Vamos a comenzar con el inciso A, que dice determinar el caudal de pulpa que ingresa al circuito, considerando que la densidad del mineral es de 2.7 toneladas por metro cúbico. Bueno, si nosotros tomamos como base de cálculo de una hora, por supuesto que todos nuestros resultados estarán basados con respecto a lo que suceda en una hora. Por lo tanto, si nos acordamos, ¿cierto?, de la fórmula clásica, ¿cierto?, de volumen de pulpa es igual a la masa de la pulpa dividido por la densidad de la pulpa. Por supuesto que si yo utilizo la fórmula de la densidad de la pulpa con respecto al porcentaje de sólido, densidad del sólido y densidad del líquido, yo podría perfectamente determinar, ¿cierto?, cuánto es el valor. Recuerden que para yo poder calcular, ¿cierto?, ese volumen de pulpa que me están pidiendo, ¿cierto?, que en rigor correspondería, ¿cierto?, al caudal de pulpa, pero como nosotros tomábamos, ¿cierto?, una base de cálculo de una hora, ¿cierto?, entonces lo que vamos a determinar en primer lugar es el volumen de la pulpa. Y por supuesto que el volumen de la pulpa, ¿cierto?, tiene que ser igual a la masa de la pulpa dividido por la densidad de la pulpa, ¿cierto? Eso sale de despejar de la fórmula general de la densidad, ¿cierto? Densidad es igual a masa partido por volumen, entonces ahí ya está despejado. Entonces, en videos anteriores, ¿cierto?, ya habíamos determinado, ¿cierto?, esta poderosa relación que relaciona la densidad de la pulpa con el porcentaje sólido, ¿cierto?, y la densidad del sólido. Esta es una demostración, ¿cierto?, que uno siempre debería tener a mano, ¿cierto? Por supuesto ahora yo no lo voy a hacer, ¿cierto?, por un tema de tiempo, pero esto yo ya lo he resuelto en videos anteriores. Bueno, si yo reemplazo en esta fórmula, ¿cierto?, sería la densidad de la pulpa es igual, ¿cierto?, a 100 partido por el porcentaje de sólido, por supuesto lo entregaron, que equivale a un 38%, ¿cierto? La densidad del sólido también la entregaron, 2.7, más 100 menos, por supuesto, de nuevo 38, y todo eso es dividido por la densidad del líquido, que por supuesto, para efectos de cálculos, vamos a asumir, ¿cierto?, que la densidad del líquido o la densidad del agua tiene un valor de 1, ¿cierto? 1 gramo cc, un kilogramo por litro o 1 tonelada por metro cúbico, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, estaríamos trabajando con 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, al introducir, ¿cierto?, con mucho cuidado esta fórmula, nos da un valor de 1.315 toneladas por metro cúbico.
esa sería la densidad de la pulpa. Entonces, por lo tanto, ya tendría este valor, ¿cierto? Y solo bastaría, ¿cierto?, con obtener este valor que es la masa de la pulpa. Pero si nosotros nos fijamos, ¿cierto? A nosotros nos entregaron un flujo másico de pulpa, ¿cierto? Flujo másico. Los flujos están referidos, ¿cierto? En este caso, como es másico, está referido a una cierta cantidad de masa que está, eh, digamos, sucediendo en un determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo puedo determinar, ¿cierto?, esa masa de la pulpa y con eso podríamos calcular rápidamente el volumen de la pulpa. Por lo tanto, el volumen de la pulpa, ¿cierto?, ya habíamos dicho que es igual a la masa de la pulpa dividido por la densidad de la pulpa. Como hemos tomado, ¿cierto?, una base de cálculo de 1 hora, entonces es evidente, ¿cierto?, que este flujo másico de pulpa tiene que ser igual a la masa de la pulpa. Por lo tanto, serían las 4.000 toneladas, ¿cierto?, dividido por la densidad de la pulpa que acabamos de encontrar, que nos dio 1.315 toneladas por metro cúbico. Por supuesto que acá se simplifican las toneladas y el volumen de la pulpa, ¿cierto?, nos daría en metros cúbicos, el cual, ¿cierto?, al llevarlo a la calculadora, nos da un valor de 3.041.825 metros cúbicos. Ese sería el volumen de la pulpa. Pero como hemos tomado una base de cálculo de 1 hora, por lo tanto nuestra respuesta debería ser que el caudal, ¿cierto?, que nos estaban preguntando, el caudal de pulpa es igual a 3.041.825 metros cúbicos por hora. Y ahí hemos dado respuesta, ¿cierto?, a la primera pregunta, ¿cierto?, o al primer inciso, en el cual, ¿cierto?, nos preguntaban el caudal de pulpa. Entonces, eso es clave, ¿cierto? Hay que saber usar muy bien, ¿cierto?, las bases de cálculo, ¿cierto?, para que el flujo másico, ¿cierto?, en vez de flujo, ¿cierto?, sea expresado como una masa. Y luego, ¿cierto?, lo podemos revertir y finalmente expresarlo como un flujo volumétrico, que en este caso nos estaban pidiendo, ¿cierto?, el caudal de la pulpa, por supuesto. Muy bien, hemos respondido a la primera pregunta. Ahora vamos por la letra B, ¿cierto? Nos dicen determinar la ley del concentrado. Considere que por las colas se pierden 4 toneladas por hora de cobre y que sin embargo, ¿cierto?, la ley en las colas es de 0,3%, ¿cierto?, también de cobre. Entonces, para hacer este ejercicio, ¿cierto?, como siempre, considerando que estamos trabajando con una base de cálculo de 1 hora, ¿cierto?, yo puedo determinar, ¿cierto?, fácilmente la masa del sólido. ¿Por qué fácilmente la masa del sólido? Porque recuerden que de la pulpa que está ingresando, ¿cierto?, de las 4.000 toneladas por hora, yo sé que el 38%, ¿cierto?, corresponde exclusivamente a los sólidos. Por lo tanto, bastaría con resolver 4.000 multiplicado, ¿cierto?, por ese 38%, que equivale a decir 38 partido por 100, ¿cierto? Y por supuesto, eso nos da un valor de 1.520 toneladas. O sea, en nuestro circuito, ¿cierto?, dentro de 1 hora, por supuesto, ¿cierto?, estarían ingresando en esa pulpa 1.520 toneladas. Eso sería la parte sólida, ¿cierto? Recuerden que la pulpa está constituida, ¿cierto?, por una fracción sólida y por una fracción líquida. Entonces, de esas 4.000 toneladas, ¿cierto?, que están ingresando a nuestro circuito, 1.520 corresponden exclusivamente, ¿cierto?, a sólidos. Perfecto, entonces ahora, como ya sabemos, ¿cierto?, los sólidos que están ingresando, ¿cierto?, a nuestro circuito, por lo tanto, para efectuar los temas de balance, siempre se aconseja, ¿cierto?, verlo como una caja negra, ¿cierto? Es decir, ahí estaría todo mi circuito de flotación, independiente cuántos bancos lo conformen. Sin embargo, lo que yo sé es que a este circuito completo va a ingresar una alimentación, ¿cierto?, que la vamos a denominar F mayúscula, ¿cierto? Y por supuesto tenemos que obtener dos productos, ¿cierto?, que serían un concentrado, que lo vamos a denominar con la letra C mayúscula, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, las colas o los relaves,
que siempre en los libros, ¿cierto?, la identifican con la letra T, mayúscula. Entonces, eso es lo que estaría ocurriendo en nuestro circuito de flotación. Por supuesto que estamos asumiendo un balance de tipo estacionario, es decir, que todo lo que entra es igual a lo que sale. No tenemos pérdida, tampoco tenemos acumulación dentro del circuito, ¿cierto? Entonces, todo lo que entra es igual a lo que sale. Otro detalle importante, ¿cierto? Tiene que ver, bueno, acá estoy haciendo de nuevo el dibujito. Otro detalle muy importante, ¿cierto? Es que si yo ahora establezco un balance global de sólidos, ¿cierto? Y me permito de que todas estas letras mayúsculas corresponden, ¿cierto?, a flujo de sólido, yo podría establecer lo siguiente. Como estamos, ¿cierto?, hablando de que todo lo que entra es igual a lo que sale, yo podría establecer que los flujos sólidos, es decir, de la alimentación, es decir, F tiene que ser igual a los flujos sólidos que se me van por el concentrado más los flujos sólidos, ¿cierto?, que se me van por el relave. Es decir, F sería igual a C mayúscula más T mayúscula. Y con eso he planteado el primer balance, ¿cierto?, con respecto a los sólidos. Recordad, ¿cierto?, que estamos trabajando en modo estacionario. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, si yo planteo un balance de finos, o dicho de otra forma, un balance de cobre, ¿cierto?, es tan fácil, ¿cierto?, como establecer lo siguiente, ¿cierto? Si F corresponde a la parte sólida de lo que está ingresando, por lo tanto, si yo lo multiplico por su respectiva ley, que en este caso F minúscula va a representar la ley de la alimentación, entonces si yo hago este humilde cálculo, yo obtendría, ¿cierto?, los finos, o dicho de otra forma, la cantidad de cobre que estaría ingresando por la alimentación. Lo mismo va a suceder, ¿cierto?, en el concentrado. También tendríamos finos en el concentrado, o dicho de otra forma, ¿cierto?, tendríamos una cierta cantidad de cobre que debería estar saliendo, ¿cierto?, en el mismo concentrado. Y su cálculo debería ser la ley en el concentrado, ¿cierto?, que está representado por esta C minúscula, ¿cierto?, partido por 100, y eso multiplicado, ¿cierto?, por la masa del concentrado. Eso nos debería dar la cantidad de cobre que se nos debería estar yendo, ¿cierto?, por el concentrado. Y por supuesto, lo mismo sucedería, ¿cierto?, en las colas. Entonces, ahora, si yo hago el balance de finos, ¿cierto?, o el balance de cobre en este caso, debería ser igual, ¿cierto?, al cobre que ingresa por la alimentación, ¿cierto?, igual al cobre que se va por el concentrado, más, ¿cierto?, el cobre que se nos escapa por las colas o relaves. Y ahí estaría planteado nuestro balance de cobre o de finos. Por supuesto, ¿cierto?, que nosotros sabemos, ¿cierto?, que los finos en las colas se representa como 4 toneladas de cobre, ¿cierto? Lo digo de esta forma porque es un dato, ¿cierto?, que nos entregaron, ¿cierto? Acá dice, consideren que por las colas se pierden 4 toneladas de cobre, ¿cierto?, por hora. Pero como estamos trabajando con una base de cálculo, ¿cierto?, solamente tomamos las toneladas. O sea, sabemos que por los finos, ¿cierto?, eso está siendo representado por esas 4 toneladas de cobre, ¿cierto?, que se nos están escapando por las colas. Entonces, con esta información vital, yo puedo resolver de inmediato lo siguiente. Observen, yo podría establecer, ¿cierto?, que T partido por 100, o dicho de otra forma, la ley, ¿cierto?, que existe en las colas, multiplicado, ¿cierto?, por la masa del relave, ¿cierto?, eso tiene que ser igual a 4 toneladas de cobre, ¿cierto? Porque esto me representa, ¿cierto?, a los finos de las colas. Yo creo que ahí no hay ningún misterio, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo, porque tengo los valores para reemplazar, recuerden que nos dieron la ley en las colas. O sea, esa T minúscula, ¿cierto?, está representada, ¿cierto?, o mejor dicho, representa la ley en las colas. Y como entregaron ese valor, podríamos sacar de inmediato
la masa del relave. Entonces, si reemplazamos, ¿cierto? Acá lo voy a volver a escribir. Si reemplazamos, esto sería 0.3 partido por 100 multiplicando, ¿cierto?, a la masa del relave, y eso es igual a 4 toneladas de cobre. Y ahí podríamos despejar fácilmente y encontrar, por supuesto, el valor de T, con lo cual podríamos decir que la masa de sólidos que se nos está yendo por el relave es igual a 4, ¿cierto?, multiplicando por 100 y dividido en 0.3, ¿cierto? Es despejar nomás esa ecuación lineal y el valor nos da 1333.333 toneladas. O sea, hemos encontrado la masa que se nos está escapando, ¿cierto?, por el relave. Y con este cálculo ya hemos dado, ¿cierto?, un paso muy fundamental, ¿cierto?, para responder este inciso B. Porque si ahora yo este valor lo reemplazo en la ecuación de balance de sólidos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era F igual a C más T, ¿cierto? Ahí está. Ahora si yo reemplazo, ¿cierto?, los valores, F equivale a 1520 toneladas, ¿cierto? Porque eso lo habíamos determinado en un principio. Recuerden que estamos trabajando con un balance de sólidos, ¿cierto? Y habíamos calculado, ¿cierto?, los sólidos que existen dentro de esas 4000 toneladas que están ingresando al circuito. Así que ese dato ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Igual. La masa del concentrado aún no lo sabemos, más la masa del relave recién lo acabamos de encontrar. Entonces, ahora despejando el valor de C o despejando la masa del concentrado, ¿cierto?, sería igual a masa del concentrado, ¿cierto?, sería igual a 1520 menos 1333.333, y eso, ¿cierto?, ingresándolo a la calculadora nos da un valor de 186.667 toneladas. O sea, ese es el valor, ¿cierto?, de la masa que se está yendo, ¿cierto?, por el concentrado, ¿cierto? Y esto es muy interesante porque ahora yo ya lo puedo ver desde un punto de vista global. O sea, en mi circuito sabemos que están ingresando 4000 toneladas, ¿cierto?, como pulpa, ¿cierto?, como masa de pulpa. Pero dentro de esas 4000, ¿cierto?, si yo me refiero exclusivamente a lo que es los sólidos, en este circuito estarían ingresando 1520 toneladas, ¿cierto?, de sólidos, y por lo tanto en el concentrado se nos estaría yendo 186.667 toneladas como sólidos, ¿cierto? Y por el relave se nos estaría yendo, ¿cierto?, por supuesto, a las 1333.333 toneladas. Ahora recién estaríamos en condiciones, ¿cierto?, de determinar, ¿cierto?, la ley del concentrado, porque ya tendríamos todo para poder calcular, ¿cierto? Si ahora yo reemplazo, ¿cierto?, los valores que acabamos de encontrar, ¿cierto?, en la ecuación de balance de finos, ¿cierto? Acá lo voy a volver a escribir, ¿cierto?, la ecuación de balance de finos que ya la habíamos definido. Si reemplazamos los valores, observad, ¿cierto?, lo que va a aparecer, ¿cierto? La ley de la alimentación, eso lo entregaron, ¿cierto?, 1, ¿cierto?, partido por 100 multiplicado por la alimentación, ¿cierto?, que sabemos que son 1520, igual. La ley del concentrado por ahora no la conocemos, es que queda expresado de esa forma, ¿cierto? Recuerden que la ley del concentrado, ¿cierto?, corresponde a la C minúscula, multiplicado por la masa del concentrado, que eso sí ya lo hemos encontrado. Ahí está la 186.667, más la ley en el relave, que eso también lo entregaron, que sería 0.3, ¿cierto?, partido por 100, y multiplicado, ¿cierto?, por la masa del relave, que eso también lo habíamos encontrado, que nos dio un valor de 1333.333 toneladas, ¿cierto? Y como se habrán dado cuenta, ¿cierto?, esto es una humilde ecuación de primer grado que yo creo que a esta altura nadie debería tener problemas, ¿cierto? Entonces hay que resolver eso, despejar C minúscula o despejar la ley del concentrado, y con mucho cuidado, ¿cierto?, empieza todo el trabajo matemático, ¿cierto? Acá lo que estoy haciendo, ¿cierto?, el lado izquierdo lo dejé igual,
voy a pasar todo lo que es los números, ¿cierto? Al lado izquierdo. Esto voy a pasar al lado izquierdo. Me quedaría 0.3 partido por 100 multiplicando a este valor, ¿cierto? Y eso sería igual a C partido por 100, ¿cierto? C minúscula, ¿cierto? Multiplicado por 186.667. Esto se puede seguir trabajando, ¿cierto? Tenemos que despejar la ley del concentrado, ¿cierto? Entonces lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿cierto? Entonces, esa podría ser una opción. Ahora, quizás, si yo amplifico esta igualdad por 100, ¿cierto? Se va a ese 100, se va a ese 100 y se va al 100. Y de hecho voy a amplificar por 100, pues, es una de las tantas formas de resolver esta ecuación de primer grado. Si yo amplifico por 100, me quedaría 1520 menos 0.3 multiplicando a 1333.333 igual, ¿cierto?, a la ley del concentrado multiplicando a 186.667, ¿cierto? Esa es otra forma de resolver esta humilde ecuación lineal. Ahora perfectamente puedo pasar este valor dividiendo, ¿cierto? Entonces me quedaría, ahora lo voy a volver a escribir, ahora sí, entonces me quedaría lo siguiente, que la ley del concentrado va a ser igual a 1520 menos 0.3 multiplicando a 1333.333, ¿cierto? Cerramos paréntesis. Y por supuesto todo eso dividido en 186.667. Y esto ya está, ¿cierto? Esto ya está finiquitado, ¿cierto? Y si yo esto lo llevo a la calculadora, ¿cierto? Me da un valor de 6%. Y hemos encontrado, ¿cierto?, el valor de la ley del concentrado, que es justamente lo que nos estaban pidiendo. La verdad, muy interesante este ejercicio. Bueno, y ahora continuando, ¿cierto?, con el inciso C, nos están pidiendo estimar el tiempo de residencia que le tomaría a la pulpa, ¿cierto?, transitar por este circuito. Ya, para calcular eso, ¿cierto?, tenemos que, por supuesto, utilizar la siguiente fórmula, que tiene que ver, ¿cierto?, bueno, esta letra tau, ¿cierto?, es igual, ¿cierto?, al volumen, en este caso sería igual al volumen del banco, dividido, ¿cierto?, por el caudal del banco. Y por supuesto, esto debería ser multiplicado, ¿cierto?, por este factor que tiene que ver, ¿cierto?, o hace referencia, ¿cierto?, al llenado real, ¿cierto?, en cada celda. Claro, porque obviamente, ¿cierto?, esto siempre va a trabajar a un cierto nivel, ¿cierto? Entonces, esta letra, ¿cierto?, hace referencia, ¿cierto?, al nivel de llenado, ¿cierto?, que hay que considerar para efectuar estos cálculos. Entonces, esta sería la fórmula que nos llevaría a calcular, ¿cierto?, el tiempo, ¿cierto?, de residencia, perdón. Por lo tanto, por supuesto que para calcular este tiempo de residencia, y según los datos que tenemos, por supuesto que tenemos que asumir que la distribución de esta pulpa, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, de una forma uniforme. Es decir, ¿cierto?, que cuando ingresa el caudal de alimentación a todo este circuito, recuerden que esto está compuesto por 4 bancos. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo asumo, ¿cierto?, de que esa distribución va a ser uniforme, o dicho de otra forma, va a ser en forma equitativa, es decir, que el caudal de alimentación, ¿cierto?, se va a dividir en forma equivalente, ¿cierto?, hacia el banco 1, ¿cierto?, hacia el banco 2, hacia el banco 3 y hacia el banco 4, ¿cierto? Eso es lo que estaríamos asumiendo, ¿cierto?, una distribución del caudal en forma equitativa o en forma uniforme, ¿ya? Eso tenemos que expresarlo, ¿cierto?, porque evidentemente, ¿cierto?, en la realidad pueden existir una distribución con respecto al tiempo de residencia, es decir, no necesariamente tendría que ser los mismos tiempos, ¿ya? Pero para este ejercicio, ¿cierto?, y según los datos que nos han entregado, vamos a tomar, ¿cierto?,
en cuenta esta consideración de que el caudal de alimentación se distribuye en forma equitativa, ¿cierto?, por todos los bancos. Y si estamos asumiendo eso, entonces también podríamos decir, ¿cierto?, que el tiempo que le toma, ¿cierto?, en pasar por este banco, ¿cierto?, a esta pulpa, va a ser el mismo tiempo que le va a tomar, ¿cierto?, lograr pasar a través de este banco, va a ser lo mismo para este banco y lo mismo para este banco. Entonces, en resumen, bastaría solamente con hacer el cálculo, ¿cierto?, que le tomaría a la pulpa pasar por un determinado banco, y con eso estaríamos respondiendo, ¿cierto?, al tiempo de residencia que le tomaría a la pulpa, ¿cierto?, pasar a través de todo el circuito. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Que si bien es cierto, nos están preguntando, ¿cierto?, la estimación del tiempo de residencia de la pulpa en el circuito, entonces como nosotros estamos asumiendo que el caudal de alimentación se distribuye en forma equitativa a través de todos los bancos, y además estamos diciendo que como se está distribuyendo en una forma equitativa, el tiempo que le toma pasar a la pulpa por el banco 1 va a ser igual al tiempo que le toma pasar por el banco 2, banco 3 y banco 4. Entonces, en base a eso, podríamos perfectamente solamente tener en cuenta lo que está sucediendo en un determinado banco, porque son los mismos tiempos, ¿ya? Entonces, explicado eso, podemos resolver, ¿cierto?, cuánto sería el caudal, ¿cierto?, que estaría ingresando a cada banco. Y eso, más que nada, sería decir el caudal de alimentación, ¿cierto?, por el número de bancos. Y el caudal de alimentación, ¿cierto?, eso ya lo calculamos, ¿cierto?, desde el comienzo. Por lo tanto, el caudal del banco sería igual a las 3041.825 metros cúbicos por hora, ¿cierto?, que eso lo calculamos, ¿cierto?, dividido por el número de bancos. Y como son 4 bancos, ¿cierto?, nos daría un valor de 760.456 metros cúbicos por hora. O sea, eso es lo que estaría ingresando a cada banco. Perfecto. Entonces ahora nos corresponde calcular el volumen del banco, ¿cierto? Si bien es cierto, ¿cierto?, recuerden que cada banco está compuesto por 7 celdas en serie. Por lo tanto, el volumen del banco sería igual al número de celdas, ¿cierto?, multiplicado, ¿cierto?, por el volumen de celdas. Y ahora si yo reemplazo, ¿cierto?, el volumen del banco sería igual a 7, que corresponde al número de celdas, ¿cierto?, que posee cada banco, ¿cierto?, multiplicado, ¿cierto?, por el volumen de la celda. Y eso también lo entregaron, ¿cierto?, que corresponde a 130 metros cúbicos. Por lo tanto, ese resultado nos da un valor de 910 metros cúbicos. O sea, ese sería el volumen total del banco, ¿cierto? Por lo tanto, ahora si consideramos, ¿cierto?, la fracción de llenado que existe en cada celda, ¿cierto?, eso tenemos que considerar este valor, ¿cierto?, porque obviamente en una celda uno siempre va a trabajar hasta un cierto nivel. Entonces, trabajar con este valor de un 85%, ¿cierto?, como fracción de llenado, es un valor bastante razonable. En este ejercicio no lo entregaron, ¿cierto?, pero para llevar a cabo, ¿cierto?, este cálculo vamos a tomar este valor, ¿ya?, que es un valor bastante aproximado, ¿cierto?, a lo que sucede en la realidad. Entonces, si yo tomo este valor como fracción de llenado, ¿cierto?, que lo que quiere decir, ¿cierto?, es que finalmente mi celda va a estar trabajando a un 85% de su capacidad volumétrica total. Por lo tanto, yo podría establecer que ese valor va a ser un 85%, y por lo tanto ahora podemos calcular, ¿cierto?, tranquilamente el tiempo de residencia según la fórmula que habíamos expuesto en un principio. Es decir, el tiempo de residencia habíamos dicho que es igual al volumen del banco dividido por el caudal, ¿cierto?, que está ingresando al banco, ¿cierto?, y por supuesto, ¿cierto?, por esta fracción de llenado que corresponde a un 85%. Por lo tanto, si yo reemplazo, daría volumen del banco nos dio 910 metros cúbicos, ¿cierto?, dividido por el caudal que ingresa al banco, que resultó ser 760.456 metros cúbicos por hora, y por supuesto, ¿cierto?, la fracción de llenado, ¿cierto?, que es igual a 0.85, ¿cierto?
Este porcentaje lo estoy escribiendo como fracción, ¿cierto? Y esto se escribe 85 dividido en 100, es lo mismo que decir 0.85. Por lo tanto, acá se van a simplificar los metros cúbicos y el tiempo de residencia estaría expresado, ¿cierto?, en horas. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo resuelvo esto en una calculadora, nos da un valor de 1.017 horas. Y ese sería, ¿cierto?, el tiempo que, por supuesto, le estaría tomando, ¿cierto?, a toda esta pulpa, ¿cierto?, circular a través de este circuito. Muy interesante este inciso que igual voy a volver a recalcar. Recuerden que asumimos, ¿cierto?, que el caudal de entrada a este circuito, ¿cierto?, se iba a distribuir en forma uniforme, es decir, en forma equitativa a cada banco. Y también dijimos, ¿cierto?, que el mismo tiempo que le iba a tomar a la pulpa ingresar por cada banco iba a ser finalmente el mismo tiempo, ¿cierto?, para todos los bancos. Entonces, dicho eso, entonces es evidente que lo que yo calcule, ¿cierto?, el tiempo que está sucediendo en un banco va a ser el mismo tiempo, ¿cierto?, que le va a tomar a la pulpa, ¿cierto?, permanecer dentro de todo el circuito. Ya, muy interesante, ¿cierto?, esta estimación, ¿cierto?, de este tiempo de residencia, ¿cierto?, en base, ¿cierto?, a esta distribución uniforme. Bueno, y finalmente el inciso D nos estaban preguntando, bueno, ¿qué sucede, ¿cierto?, si agregamos 500 metros cúbicos por hora de agua al circuito? Por supuesto nos piden determinar el nuevo porcentaje de sólidos, ¿cierto?, y la nueva densidad de pulpa. Y eso es muy sencillo, la verdad, porque tenemos que considerar las condiciones iniciales antes de hacer esta adición de agua de los 500 metros cúbicos por hora. Si recordamos las condiciones iniciales, ¿cierto?, y recordando, ¿cierto?, que estamos trabajando con una base de cálculo de 1 hora, la masa de la pulpa son 4.000 toneladas, ¿cierto? La masa del sólido, eso lo habíamos calculado, ¿cierto?, con respecto a este porcentaje de sólidos, que era 38%, nos había dado 1.520 toneladas. Por lo tanto, yo puedo sacar, ¿cierto?, la masa del líquido que había inicialmente, ¿cierto?, con la que estábamos trabajando en un comienzo. Y eso es muy fácil porque la definición de pulpa, o mejor dicho, la definición de la masa de la pulpa es igual a la masa del sólido más la masa del líquido. Y como tengo la masa de pulpa inicial, tengo la masa del sólido inicial, puedo tranquilamente despejar la masa del líquido inicial. Por lo tanto, si despejo la masa del líquido es igual a la masa de la pulpa menos la masa del sólido. Si reemplazamos la masa del líquido inicial, tiene que ser igual a 4.000 menos 1.520 y eso nos da un valor de 2.480 toneladas. Eso era lo que estaba ocurriendo inicialmente. Ahora vamos a adicionar las 500 metros cúbicos, ¿cierto?, de agua a este circuito y veamos lo que sucede. Por supuesto, nuevamente recalcando de que si tomamos una base de cálculo de 1 hora, es evidente que lo que estamos agregando como volumen son 500 metros cúbicos de agua. Pero si yo he considerado que la densidad del agua es igual a 1, ¿cierto?, 1 tonelada por metro cúbico, ¿cierto?, entonces esas 500 metros cúbicos se transforman a, ¿cierto?, 500 toneladas de agua. Por lo tanto, la nueva masa del líquido sería las 2.480 toneladas, ¿cierto?, de líquido que existían al principio y más las 500 toneladas que estamos agregando ahora, ¿cierto? Recuerden que estos 500 metros cúbicos, ¿cierto?, si yo utilizo la densidad del agua que vale 1, eso nos daría el mismo valor. Entonces acá ya lo estoy reemplazando. Entonces, masa de agua inicial más la masa de agua que estamos adicionando. Por lo tanto, la nueva masa líquido nos daría un valor de 2.980 toneladas. Y ahora que he calculado, ¿cierto?, la nueva masa líquido, fácilmente puedo determinar este nuevo porcentaje de sólidos, que sería igual a, ¿cierto?, porcentaje sólido, ¿cierto?, igual a la masa del sólido dividido por la masa de la pulpa, ¿cierto? Por lo tanto, y eso por supuesto multiplicado por 100. Esa es la fórmula clásica del porcentaje de sólido. Esto yo lo podría arreglar y decir lo siguiente: la masa del sólido dividido por la masa de la pulpa, pero la masa de la pulpa es igual a la masa del sólido más la masa del líquido, ¿cierto? Y por supuesto multiplicado por 100.
Y ahora sí puedo reemplazar y decir que el porcentaje de sólido es igual a la masa del sólido, que equivalen, ¿cierto?, a las 1520 toneladas, ¿cierto? Es evidente porque la parte sólida no ha cambiado, ¿cierto? Lo único que cambia es la parte líquida, que eso fue lo que sufrió un cambio. Pero los sólidos siguen ingresando en la misma cantidad, por lo tanto, nuevamente consideramos el valor que ya veníamos trabajando, 1520 toneladas, ¿cierto? Dividido por la masa del sólido, 1520 toneladas, más la masa del líquido nueva, ¿cierto? En estas nuevas condiciones, por lo tanto serían 2980 toneladas. Y por supuesto todo eso multiplicado por 100, y eso llevado a la calculadora, ¿cierto? Con mucha tranquilidad, esto es muy sencillo, ¿cierto? Muy fácil, nos da un valor de 33.778%. Y eso es lo que uno debería esperar, ¿cierto? Porque recuerden que en un principio el porcentaje de sólido era de un 38%. Ahora, al adicionar agua, era evidente que este porcentaje de sólido debería bajar, y eso es lo que refleja nuestro resultado, nuestro cálculo. Entonces, ya hemos calculado, ¿cierto?, el nuevo porcentaje de sólido. Ahora vamos por la nueva densidad de la pulpa, y eso ya es muy sencillo, la verdad, ¿cierto? Porque nuevamente vamos a utilizar la fórmula de la densidad de la pulpa, ¿cierto?, que es igual a 100 dividido a porcentaje de sólido dividido por la densidad del sólido más 100 menos el porcentaje del sólido, y todo eso dividido, ¿cierto?, por la densidad del líquido. Y la verdad que tenemos todo, ¿cierto? Simplemente reemplazamos la nueva densidad de la pulpa, va a ser igual a 100 dividido por 33.778 dividido por la densidad del sólido, que eso no cambia, 2.7, más 100 menos 33.778 y dividido por la densidad del líquido, que como ya hemos mencionado, estamos trabajando con un valor de 1, ¿cierto? Y eso con mucho cuidado, ¿cierto? La calculadora, respetando, ¿cierto?, todo el orden de los paréntesis, nos da un valor final de 1.270 toneladas por metro cúbico. Y con eso hemos logrado responder al último inciso, ¿cierto?, en donde nos pedían el porcentaje de sólidos y la nueva densidad de pulpa. La verdad, este regalo que estoy compartiendo, ¿cierto?, que nos enviaron los amigos del Perú, la verdad, muy bueno el ejercicio, buenísimo. Así que qué feliz de realizar este ejercicio y por supuesto compartirlo con todos ustedes. Bueno, con esto yo creo que voy cerrando este interesante video, ¿cierto? Y como siempre recalcar mi correo, ¿cierto?, que debería estar apareciendo. Ahí me pueden escribir, ¿cierto?, hacer consultas, preguntas, sugerencias, opinar, reclamar, ¿cierto?, criticar, en fin, todos bienvenidos, ¿cierto?, para que este canal siga creciendo. Sin nada más que decir, ¿cierto?, nos estamos viendo en un próximo video. Chau.